Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Entropía, el programa de divulgación científica de la Universidad La Salle México y de la Vicerrectoría de Investigación. Hoy tenemos el honor de conversar con un destacado investigador cuyo trabajo explora las complejidades de la cultura, la psicología y la antropología. Bienvenido, doctor Jaime Echeverría. Doctor Luis Benítez, es un placer, Rodo, es un placer estar aquí y gracias por la presentación, tan amable presentación. Es que todavía no vienen las preguntas, doctor. Muy bien, pues gracias Jaime por estar aquí con nosotros. Hola Krisen, gracias también por estar aquí con nosotros en una nueva emisión de Entropía. Y comenzamos con un invitado de lujo que hace mucho, bueno, nunca había estado aquí con nosotros y que queríamos invitar desde hace mucho. Muchas gracias Jaime por acompañarnos. Quisiéramos comenzar, por favor, si nos platicas un poquito de tu carrera, cómo te acercas a la investigación, cuáles son como tus áreas de trabajo profesional para que el público y nosotros pues nos empapemos de las actividades que realizas. Muy bien. Bueno, les voy a contar mis antecedentes penales de investigación. Esperemos que no lleguemos, espero no llegar a esos antecedentes de investigación antes de comentar qué es lo que estoy haciendo aquí en la Salle. Yo soy psicólogo y arqueólogo de profesión. Estudié las dos carreras al mismo tiempo, pero justamente la carrera de psicología me empezó a jalar respecto de los pueblos indígenas, así como arqueología. Pero yo soy como un historiador sin nunca haber estudiado historia. Realmente me fascina la historia y entonces tratando de congeniar mis intereses de psicología, arqueología, historia, de repente me extiendo un poquito. Una maestra de psicología dijo en clase, estaría bien que alguien investigara sobre la locura en época prehispánica. Yo, chino, pues de aquí soy, siempre en el foco, y investigué eso y justamente eso fue pautando mis investigaciones. O sea, de alguna manera la psicología me fue marcando la pauta de qué temáticas investigar desde la historia prehispánica. Jaime, ahora sí que ¿qué fue primero, huevo o la gallina, la antropología o la psicología o cómo fue? Empecé primero arqueología, okay, pero al segundo semestre de arqueología empecé a estudiar psicología en la UAM Xochimilco, pero acabé antes psicología, porque en la UAM es sistema modular que son trimestres. Uh-huh. Entonces acabé antes y las dos, o sea, me titulé casi al mismo tiempo. Entonces la fui llevando las dos carreras al mismo tiempo. No es como una combinación muy normal, común, ¿no? Hubiera sido más normal antropología y psicología, pero arqueología y psicología ¿sí? Está medio raro, ¿no? Y bueno, ya después que investigué la locura, dije, yo quiero investigar cómo se va construyendo la diferencia, cómo se construye la alteridad, justamente desde lo prehispánico. Empecé a investigar cómo los nahuas del centro de México del siglo XVI se representaron a los marginados y a los extranjeros. Y después de eso empecé a investigar más sobre las emociones, desde un punto de vista construccionista, cómo se construyen socialmente y culturalmente las emociones, y empecé a investigar la concepción del miedo entre los nahuas prehispánicos. Esa fue mi tesis doctoral en antropología, aunque fue una tesis histórica. Después pasé por dos estancias de investigación, en la UNAM una y otra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, haciendo igualmente investigación histórica y por otro lado investigación antropológica. Ya empecé a hacer trabajo de campo en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Pahuatlán, con poblaciones nahuas, igualmente investigando temas sobre el cuerpo, la diferencia, la alteridad. Y después, de alguna manera ya había agotado el recurso de las becas. De alguna manera tuve que voltear a ver a la psicología, en primer momento por necesidad, pero después ya mucho más por gusto, porque era como recuperar esos orígenes que se habían quedado ahí medio latentes, aunque me fue marcando la pauta de las temáticas para investigar. Y bueno, justamente empezó mi época aquí en La Salle en el 2018. Empecé en docencia en la carrera de psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y poco a poco empecé a tener más materias
Y justamente empecé a volcarme más a la psicología, especialmente yo daba las materias de psicología social, que es mucho de sociología, antropología, más psicología. Después me ofrecen, bueno, empecé con psicología comunitaria, que era investigar, o sea, el trabajo comunitario desde un enfoque de cómo generar procesos de transformación social. Después etnopsicología, donde ya se conjunta psicología con antropología. Y bueno, a partir de ahí ya viene el segundo momento aquí en La Salle, que es ya en la Vicerrectoría de Investigación. Y aquí estoy contratado con un proyecto de investigación que trata sobre representaciones sociales y discriminación de grupos vulnerables en México, particularmente dos poblaciones históricamente marginadas, mujeres e indígenas. Este es un proyecto de investigación e intervención, y como investigación se trata de recuperar las representaciones sociales que tienen los niños desde primaria baja hasta secundaria, adolescentes, sobre la mujer y sobre el indígena, lo cual se hizo a través de un ejercicio de asociación libre con los niños. Y en el segundo momento de la investigación, además de haber hecho todo un estudio documental sobre cómo se le ha representado a la mujer y el indígena a través del tiempo en México, para poder aterrizarlo ya en una propuesta de intervención con talleres sobre sensibilización de la discriminación de género y étnico-racial, igualmente con estas poblaciones. Y justamente esa es la segunda etapa en la que me encuentro. Ya estoy a punto de cerrar el proyecto en junio, entonces estamos ya redondeando los talleres que propuse. Y ha sido una investigación bonita. Ha estado, para mí realmente sí ha sido todo un reto. Digamos que de alguna manera la impartición de clases en psicología me fue preparando para el proyecto de investigación aquí, porque yo venía de una vertiente de investigación diferente, histórica, y de repente empezar a trabajar una temática ya más de psicología social con poblaciones educativas, porque yo estoy en el área educativa. Implicó un reto, pero me ha agradado, me gusta y bueno. Nos comentabas que, bueno, a partir de un comentario de una profesora, una invitación, fue que despertó tu interés por estudiar la locura. ¿Y este proyecto de investigación, cómo surge? ¿Qué fue lo que despertó tu interés? El de aquí, la vicerrectoría, comentaba, a partir de las materias que yo imparto en la carrera de psicología, empecé a plantear un proyecto que fuera de psicología comunitaria, donde es intervenir sobre poblaciones a partir de una problemática identificada y plantear posibles soluciones, pero en comunidad. Entonces justamente la técnica del taller es muy propicia porque genera trabajo colaborativo, genera que los estudiantes en este caso propongan cosas en conjunto, lo que implica ponerse de acuerdo, y de alguna manera surge, ¿sí?, atendiendo más a la pregunta, a partir de los intereses que de alguna manera ya venía trabajando desde el ámbito de la docencia. Justamente en mis clases hablamos mucho sobre machismo, racismo. De alguna manera los planteamientos teóricos que se han ido trabajando en las materias lo aterricé ya más en un proyecto de investigación e intervención y con poblaciones educativas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como mi proyecto es un proyecto de prevención, hay que trabajar con las poblaciones más jóvenes. Entonces, no partimos de la idea de que estos niños, los de primaria y secundaria, ya discriminan. Sabemos que la discriminación existe como una problemática que está presente aunque a ti no te afecte directamente, pero de alguna manera ellos serán los posibles discriminadores en un futuro si no prevenimos, ¿no?, antes. No quiere decir que como intervención ya se acabó la discriminación en estos niños, pero es plantear ciertos lineamientos, ciertas actividades que ayudan primero a sensibilizar a la población y después a plantear alternativas viables, más favorables respecto a la problemática. Muy bien, Jaime. Oye, súper interesante todo esto. Me surgen dos preguntas. ¿Nada más dos? Bueno, por ahora, porque el doctor Benítez tiene como tres también ahí ya, sí, que le surgieron. Ya tenemos aquí elaboradas. ¿Por qué estudiar la locura de nuestros antepasados? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué estudiarla? Y después, Jaime, volviendo a tu investigación actual, ¿por qué sensibilizar a la sociedad
acerca de la discriminación en estas comunidades, ¿no? O sea, porque yo sé que es importante y sé que hay otras comunidades que también necesitamos sensibilización para cuidarlas. Pero ¿por qué estas comunidades indígenas? Bueno, ahí voy a empezar al revés. Okay. Respondiendo a la segunda pregunta, la sensibilización va hacia sociedades mestizas que serán los posibles discriminadores. No, la intervención no va dirigida a las poblaciones históricamente marginadas. O sea, no son talleres destinados a indígenas ni a mujeres, sino más bien a sociedades mestizas, hombres y mujeres, primaria y secundaria, como un aspecto preventivo. O sea, ¿cómo prevengo que estos niños, bueno, en el ideal, ¿no? ¿Qué estrategias puedo implementar para que estos niños no reproduzcan o no produzcan la discriminación contra estas poblaciones? Ahí me decían justamente, entonces, ¿por qué tú vas a dirigir tu intervención hacia los indígenas? No. O sea, de nada sirve que yo les diga a ellos por qué lo discriminan o por qué históricamente han sufrido discriminación. Creo que lo tienen bastante claro. Más bien, hacia las poblaciones que sean los posibles en un futuro discriminadores, que serían las sociedades mestizas, ¿no? Aquellos no indígenas, hombres y mujeres. Justo, sí, más bien yo creo que planteé mal la pregunta, pero era justo eso. ¿Por qué dirigir la prevención hacia la discriminación de esas comunidades? O sea, ¿de dónde surge como tu interés para prevenir? El interés, primero, indígenas, porque yo he hecho historia prehispánica, entonces ahí como que esa población la he trabajado desde la historia, la antropología, y sabemos que históricamente han sufrido discriminación. Y es interesante porque si bien como que le achacamos mucho a que con la colonia se echó al traste toda la sociedad indígena muchas veces no hay que idealizarla. Tienen sus problemáticas de exclusión como todas las sociedades. A lo mejor no se han magnificado como la ideología racista que surge en el contexto europeo, pero también tenía sus procesos de exclusión y separación. Y eso fue una de mis investigaciones. Y en el caso de las mujeres, de alguna manera me han estado interesando trabajar sobre los sistemas ideológicos de dominación, machismo, clasismo, racismo. Y de alguna manera, aunque la discriminación étnico-racial y la discriminación de género son cosas diferentes, la forma en que se articulan y los dispositivos ideológicos que intervienen son los mismos. Estereotipos, prejuicios, estigma y la forma en que se va construyendo esa diferencia y se la discrimina tanto a unos como a otros, siguen ciertas pautas. Entonces, de alguna manera, sin necesidad de que sea una visión desde la interseccionalidad, sí de alguna manera es trabajar de forma paralela a estos dos fenómenos de exclusión y, bueno, justamente desde la prevención, ¿no? Por eso trabajar con esas poblaciones de niños y chavos de secundaria, ¿no? Para prevenir. Y respecto a la segunda pregunta, ¿por qué la locura? En primera instancia, cada vez que tú escuchas que alguien te comenta ideas que se pueden hacer, la receptividad no es la misma dependiendo de la persona. Cada persona tiene ciertas sensibilidades por una temática u otros ciertos intereses. Yo creo que como yo siempre me he sentido medio diferente, como que no siempre embono totalmente en los grupos sociales. ¿Tú? Yo, ¿Sí? ¿En serio? Sí, yo era muy introvertido. Okay. O sea, a partir de que empecé a estudiar arqueología y la antropología, me volví más extrovertido. De alguna manera, entonces, la temática de la locura, sea un fenómeno de exclusión, pues me atrajo, yo creo que por también formas de ser de uno, ¿no? Entonces, o sea, cada vez que uno investiga, pues a ti te cambia tú como eres, cada investigación que haces. Entonces me sentí atraído por la temática y como se congeniaba psicología con historia, arqueología, ahí hice el match, ¿no? Que era posible. De hecho, rapidísimo, estábamos en el seminario de tesis de último semestre de arqueología y el maestro arqueólogo empieza a leer, teníamos que apuntar el tema de investigación de tesis y dice, hay varios temas que me llamaron la atención, especialmente uno que dice que va a investigar la locura en época prehispánica y todos de ahí, ¿y eso qué? O sea, ¿cómo para qué? O sea, ¿quién investiga eso desde la arqueología? Pues sí, la verdad es que es un tema de locos, ¿no? Pero mira, afortunadamente salió bien, está publicado ese libro. Porque se centran más en cosas como históricas, ¿no? O sea, como en qué significaba tal cosa o cómo era su vida en tal cosa, o sea, no... ¿Cómo podemos ver que pues no se le daba como importancia como a las cosas psicológicas, ¿no? O emociones. Simplemente era como el vivir, el sobrevivir.
Claro. Sí, bueno, es que aquí, sin ahondar mucho, ha habido como diferentes corrientes historiográficas de cómo escribir la historia, y la Escuela de los Anales, que es una escuela francesa, justamente pone atención sobre acontecimientos cotidianos, fenómenos de exclusión, poblaciones que nunca habían sido tocadas por la historia, porque antes la historia positivista era grandes personajes, grandes acontecimientos, historia política, económica. Y de repente ponte a estudiar la vida de los sin historia, o de la vida de gente que campesina, común y corriente. ¿Ellos qué? No, pues la vida cotidiana es realmente donde tú percibes los cambios en la sociedad, ¿no? Donde tú percibes ese latido de la sociedad. Pero, ¿y entonces por qué estudiarlo por la locura? ¿La locura? Me sentí atraído. Muy bien. Bueno, pues ya vendrá seguramente un estudio desde los tiempos prehispánicos hasta la Castañeda. ¿Puedo hacer un comercial rapidísimo? No, claro, se puede. No, por claro favor, que sí. Podemos salirnos del guión sin problema. No, es que justamente se va a publicar en Parmenia la tesis doctoral de los miedos en la época prehispánica. Entonces esperemos que salga como a finales de año. Y ¿Estás como director de tesis? ¿O? No, es mi investigación. Sí, mi investigación. Desde un inicio la pensé como un libro y tiene todo el formato de un libro. Los historiadores son muy rolleros, me salieron 500 hojas de tesis. Sí, son rolleros. La academia es muy rollera en general. Sí. Los de ciencias sociales y humanidades peor. El comercial es eso. Va a salir el libro de los miedos en época prehispánica. Muy bien. Doctor Benítez, ¿usted cuál cree que hayan sido los miedos en la época prehispánica? No sé. Seguramente ese miedo universal que es el de la muerte, seguramente, ¿no? Y por eso está atravesado esta tradición de orar, de rendir tributos para tener una buena vida o en su caso una buena muerte. Y retomando precisamente con estos elementos que nos planteas, doctor Jaime, nos gustaría preguntarte ¿cuáles fueron las conductas de discriminación que tú has notado, ¿no? Tal vez en estos estudios que desarrollas? ¿Cuáles son como las características más comunes de estos grupos específicamente y cómo se materializa esa discriminación? Ya en tiempos presentes de lo que he estado haciendo. Sí, o que se pueden arrastrar, ¿no? Porque finalmente los usos y costumbres prácticamente muy interesante, estamos contrastándolos con unos nuevos estándares, ¿no? Más modernos o contemporáneos que nos permiten cuestionar creencias, costumbres y muchas actitudes. Mira, esto, Cristian, qué buena pregunta, me da la pauta para justamente recuperar una investigación que hice y de alguna manera plantear la historicidad de estos fenómenos y mecanismos de exclusión, discriminación, ¿no es lo mismo? Justamente yo hice un trabajo sobre la construcción del estigma sobre el personal médico en tiempos de la pandemia. Y de repente, es muy interesante, porque de repente pareciera, la pandemia de COVID, un fenómeno totalmente inusitado por el mundo globalizado en el que estamos, pero realmente la forma de reaccionar y la forma de pensar el acontecimiento no es nada nuevo. O sea, si uno ve el registro de las diferentes epidemias que ha habido a través del tiempo, la peste negra en Europa, que es la clásica del siglo XIV, los fenómenos de la construcción del chivo expiatorio es exactamente lo mismo lo que pasó en el sector médico, pero en un contexto muy definido. Entonces es interesante porque el estigma generalmente lo habíamos pensado sobre aquellas poblaciones que históricamente habían sido marginadas y eran el pretexto perfecto para echarles la culpa ante una desgracia humana, pero de repente lo que pasa con la pandemia es que se construyen estigmas sobre un personal o sobre un grupo poblacional que nunca había sido sujeto de un estigma, como el personal médico, a quienes desde siempre se les ha atribuido la función del saber, de curar. Hay una autoridad ahí. Y de repente esa autoridad queda totalmente tambaleada cuando se les empieza a depositar que ellos son los que contagian. ¿Por qué contagian? Decían, pues porque ellos, si un doctor había tenido contacto con una persona iba a decir VIH, con COVID o no, eso no importaba para la población. Tú, como traes bata,
seguramente estuviste en contacto con este virus y aparte tú tienes la voluntad de contagiar a los otros, porque sabiendo que con este uniforme atendiste a los pacientes, así te subes al transporte público, así llegas a las tiendas. Entonces empezó a generar toda una construcción en donde de repente al primer mes de pandemia ya teníamos denuncias de violaciones a los derechos humanos y violencias contra el personal médico, enfermeras, camilleros, médicos, estudiantes. Quienes más mal se la pasaron fueron enfermeras. Pero interesante, solamente duró... A ver, dime. Y que ahí tenemos como otro sesgo, ¿no? O sea, enfermeras que en su mayoría son mujeres. Hay un sesgo, ¿no?, de género ahí totalmente. Ahí también de violencia de género, también por esa parte. Yo estuve rastreando a través de medios informativos, notas periodísticas, y solamente duró los primeros 5 meses de confinamiento el estigma. Interesante. Algunas explicaciones dicen, cuando hay un fenómeno totalmente nuevo, inusitado, empiezan a surgir muchísimas explicaciones, pero esa gran variedad de explicaciones te genera mucho desasosiego, incertidumbre, porque no sabes qué onda con este virus. En cuando pasaron 5 meses ya se tenía mayor conocimiento del virus, la sintomatología más o menos se estaba atendiendo, reduce esta violencia contra el personal médico y ya son los médicos de antes, ¿no? Los que te curan ya no son los que te contagian. Entonces fue interesante investigar eso porque justamente es necesaria en términos sociales como una forma de bajar la presión social ante este fenómeno mortal, digamos, que se construyen chivos expiatorios para descargar estas cargas, literalmente, este miedo e ira, y justamente una forma de luchar contra el miedo es justamente luchando contra el miedo, que implica violentar a ese posible objeto inductor de miedo que será la persona que contagia, ¿no? Entonces, eso es justamente pensando en cuáles son algunas de las marcas que tienden a discriminar. Justamente platicaba con Ricardo el tema del estigma y lo que vamos a investigar ahora es poner la mirada sobre cuáles son aquellos rasgos que para los niños terminan siendo a la larga un elemento que estigmatice a otro y lo vuelva diferente. Lo que he estado viendo, por ejemplo, la gordura. Creo que desde siempre el sobrepeso es un elemento que tiene que estigmatizar. De hecho, en la primaria, en un taller que estaba aplicando una alumna de discriminación étnico-racial, salió ahí, ¿cuáles serían aquellas? Porque pusimos varias imágenes de pizarrón, de quién sí serías amigo y de quién no serías amigo. Estábamos en primaria. Primaria. Era una primaria privada, en primaria baja, era como tercero de primaria, y de inmediato salió que del niño gordo, yo no sería amigo, y fue lo que más dominó. El niño gordo. Entonces, de alguna manera hay que poner atención en qué elementos son los que a los niños les brinca, justamente que va a posibilitar que yo vuelva al otro un ser diferente, una persona diferente, y se le impute un estigma, ¿no? El estigma empezó en la época griega rapidísimo como unas marcas que se infligían sobre los cautivos, otro tipo de personas, esclavos, que los marcaban con cortadas o les quemaban como para que fuera una marca que fuera visible, para que el otro lo viera y se reconociera de inmediato que tenía una condición de inferioridad respecto de todos los demás. Esa marca ya es más simbólica muchas veces que física, y entonces la persona tiene algo en su carácter, su comportamiento o incluso en su vestimenta que detona en el otro que se vuelva diferente ante tus ojos. Y esa diferencia, ya en esta ideología del estigma, te vuelve una persona deshumanizada. Eres menos humano que yo, y en el máximo extremo, la mayor deshumanización es lo que provoca los genocidios, por ejemplo, ¿no? En el caso de los judíos, o sea, esta marca, la estrella que debían de portar, obviamente fue la seña física que les imputan para marcarlos como diferentes. Y bueno, justo a propósito de cuál es el como sustento teórico que le está dando al proyecto, me adelanto si es que a la pregunta. Es que lo ibas a preguntar. Perdón, es que partimos de las representaciones sociales. Entonces, la manera en que tú te representas a un grupo o a una persona condiciona la forma en que tú te vas a comportar con ella.
Si tú tienes una representación positiva de alguien, pues te comportas en términos muy amables, cordiales, pero si tú lo has representado en términos muy negativos, eso condiciona que tus comportamientos van a ser de animadversión, con violencia, agresividad, rechazo. Entonces la idea del proyecto es justamente, vamos a poner sobre la mesa cuáles son las representaciones negativas de los otros, y en ese proceso de sensibilizarte sobre esto, vayamos construyendo o recuperando representaciones sociales favorables de los otros, que a la larga vayan a generar una modificación de esas actitudes o comportamientos sobre el otro. Si yo al indígena solamente lo puedo representar como una persona pobre, pues lo voy a tratar como una persona que no tiene capacidad de decisión, que no tiene autonomía, no puede ejercer ningún tipo de poder, porque es una persona minusválida en términos sociales. Pero si yo no lo encasillo en esa representación de indígena es igual a pobre, que es muy común, y lo veo en otros escenarios, Yalitza Aparicio simplemente, ¿no? O sea, de repente uno tiene que encasillar ciertos grupos, ellos no pueden ocupar otros espacios más que los que históricamente se le han sido conferidos. Pero de repente, el modificar esa representación de dónde más los puedo ubicar y que pueden desempeñar múltiples funciones, eso ya va condicionando mi comportamiento hacia ellos de forma más favorable. Oye, Jaime, y como aterrizando un poco, me surge la pregunta, ¿cómo no estigmatizo, no? O sea, tienes toda la razón volviendo al ejemplo de Yalitza, ella no puede ser una gran actriz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿por qué estigmatizo? Y de una ramita de esta pregunta es, por ejemplo, esta sensibilización que tú estás trabajando, ¿no? Con los talleres, con algunos materiales, ayuda a prevenir esta estigmatización que tenemos, y cómo puede ser a largo plazo, cómo se le podría dar un seguimiento, no sé, para ver si esta estigmatización se acaba o al menos se reduce. Mira, de acuerdo a la teoría de la psicología social, los estereotipos y que pueden dar cabida al estigma son inevitables. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a generar clasificaciones de objetos, de personas. Es el proceso de la categorización. Entonces, para que no nos perdamos en el mundo ante una gran cantidad de estímulos, nosotros tenemos que generar categorías de estímulos, categorías de personas. Y forzosamente cada vez que generamos categorías o grupos sociales, nosotros como sociedad le vamos confiriendo ciertos comportamientos. Y esos comportamientos van generando la identidad social atribuida a ese grupo social. Y esa identidad social invariablemente está atravesada por estereotipos. Todos los chinos son así y siempre se les identifica porque traen una cámara aquí. Todos los mexicanos son así porque, lo que me decía una alumna, un mexicano es alguien que sale a la calle en pijama. Y uno de repente el estereotipo muchas veces se asienta sobre una realidad, pero es una realidad magnificada y que simplifica realmente cómo es el mexicano, ¿no? Claro. Pero de repente uno ve en la calle, en mi colonia veo mucha gente en pijama que va sobre ruedas. No sé qué onda, ¿no? Ojalá que no sea la misma pijama con la que se mete a la cama y se la cambien, pero quién sabe. Entonces, los estereotipos son inevitables realmente. Parece que son inevitables. No quiere decir que esto sea imposible de contrarrestar o de luchar contra esto, pero a lo mejor sí habría que ser conscientes de cómo, como ser humano, tendemos a ciertas construcciones pues por la propia condición de ser humano. Eso obviamente cae en un cierto biologicismo y esencialismo de que no podemos cambiar. No, sí podemos cambiar, pero obviamente hay que ser realistas y la propuesta es ayudar a contribuir en un futuro a la erradicación de la problemática. Pensar en un futuro, en qué momento se va a erradicar o cómo le hacemos para erradicar. A lo mejor no vamos a poder erradicar los prejuicios ni los estereotipos, pero por lo menos que esas construcciones sociales puedan ser problematizadas y vayamos reproduciéndolas menos. Muchas veces cuando pensamos en términos de cambio social, que tiene que ver con eso, o sea, el cambio social, algunos lo han planteado que el cambio siempre viene de uno, es individual, otros plantean que el cambio es más bien grupal. De alguna manera atraviesa las dos dimensiones.
cuando yo empiezo a generar una modificación en las pautas del lenguaje, en cómo yo nombro realidades, nombro a las personas, califico a las personas, eso es un primer paso. Entonces, de alguna manera, los talleres tratan de contribuir en primer momento a problematizar una realidad que existe independientemente de que a ti te afecte, pero que afecta a nivel nacional. Y ya que pudiste problematizar y generar la conciencia sobre la problemática, bueno, ahora qué puedes hacer al respecto, porque todo cambio implica acciones humanas. Y solamente nos quedamos con este ejercicio cognitivo de que, bueno, ya problematicé, ya sé que eso está mal, bueno, y ahora, bueno, ahora implica acciones. Si la discriminación es una acción, pues ¿qué acciones vamos a hacer en contra de esta acción negativa que es discriminar? Entonces, mi propuesta, obviamente apoyada en la teoría, es si modificamos representaciones sociales, que eso es a largo plazo, o sea, no es aquí, pues estás modificando actitudes, comportamientos hacia el otro. Y no se trata de construir representaciones sociales nuevas. Ya hay representaciones sociales favorables. Creo que uno de los cambios que percibí cuando hice el ejercicio de asociación libre con los niños, o sea, el ejercicio era, cuando tú escuchas la palabra mujer, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que se te vean a la mente? Entonces, la primera fue mamá, la siguiente fue cabello y la tercera fue bonita. O sea, para los niños, y eso es una constante desde primaria bajas a secundaria, una mujer, su representación social más básica, el núcleo es mamá, bonita, cabello. Ahí se centra. Y muy interesante. Pero de repente es muy interesante cómo en esta gran variedad de palabras que ellos dieron, ama de casa aparece muy poquitas veces. Entonces, eso ya está cambiando ahí. O sea, los niños ya no piensan que la mujer por antonomasia tiene que ser una ama de casa. Eso te ubica en un rol de trabajo fuera del hogar, con otro tipo de funciones. Entonces ahí podemos ver los cambios. Perfecto. Y entonces, para ir cerrando, doctor Jaime, nos gustaría también preguntar, luego que se identificó un problema, se intervino en estos espacios, ¿cuáles son los resultados que has obtenido con el proyecto? Ok. De los resultados, por ejemplo, nosotros construimos con 2 alumnos de servicio social una escala para medir machismo y racismo en primaria alta y secundaria. Entonces, el resultado principal es como todo este proceso de investigación e intervención que implica desde realizar una evaluación pretest, que es como el diagnóstico. O sea, nosotros aplicamos el instrumento para ver cómo andan en machismo y racismo. Después aplicamos el taller, que consta de 10 sesiones. Y después aplicamos nuevamente el instrumento inicial en la última sesión, como una evaluación post-test, para ver esas diferencias en los resultados. O sea, si cambia la prevalencia de respuesta en ciertos... O sea, este instrumento que consta como de 26 reactivos, cada reactivo es una afirmación machista o racista. Entonces los niños tienen 3 opciones de respuesta y contestan qué tan de acuerdo están de acuerdo con la afirmación. Entonces es no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, más o menos estoy de acuerdo. Realmente los niveles no son alarmantes, ¿no? En donde más sí hay una variación de respuesta hacia estoy más o menos de acuerdo, es en los estereotipos femeninos. Es contradictorio. La mujer no puede hacer deportes, la mujer no debería trabajar en ciertos tipos de oficios, la mujer debe tener la comida lista para los hombres de la casa. O sea, sí hay una visión todavía estereotipada. O sea, aunque en el ejercicio de asociación libre da unos resultados, ya en el individual, obviamente sí hay cierto tipo de construcciones, ¿no? Estereotipadas. Nosotros sí vimos una variación en las respuestas. Disminuyeron estereotipos, pero al mismo tiempo subían en otros reactivos. Obviamente hay que tomar en cuenta la población. Muchas veces estos instrumentos se aplican en poblaciones de 300 personas o más, y estos eran grupos pequeñitos. Me decía el doctor Yacine Coronado, es que aquí hay que aplicar una lógica de los grupos pequeños, estadística de grupos pequeños. Bueno, él sabe de esas cosas, ¿no? Pero es interesante, o sea, cómo podemos nosotros evaluar el taller a partir de esta modificación en los resultados de esta escala de machismo y racismo, que digamos hay un buen resultado aquí.
Entonces creo que esto es importante. Otro de los resultados importantes es a través del ejercicio de asociación libre con los conceptos de mujeres indígenas, podemos ir trazando, si bien no es un estudio longitudinal, en donde seguimos a una población por 5 o 10 años, nosotros fuimos identificando las diferentes representaciones o palabras que se asocian a la mujer desde primaria baja hasta secundaria, cuál es la persistencia de estas imágenes y cómo se van modificando a través de los diferentes grados escolares. Eso es un muy buen aporte, el poder registrar la persistencia de conceptos y poder identificar los conceptos que van surgiendo respecto de la edad y el desarrollo sociocognitivo. Por ejemplo, en secundaria, en primaria alta, bueno, en sexto de primaria particularmente, empiezan a surgir conceptos como menstruación, senos, cadera. Eso para nada va a aparecer en tercero de primaria porque no es la realidad. Entonces, la representación de la mujer, además de que los niños se apropian de la representación que tienen los adultos sobre la mujer, igualmente ellos van adoptando otro tipo de representaciones a partir de su propia experiencia y de la edad en la que están viviendo. Muy bien, doctor Jaime, pues muy rica su plática, su investigación de muchísimo valor, de verdad de muchísimo valor en estos tiempos. ¿Dónde podemos conocer más? ¿Dónde podríamos invitar a estudiantes, docentes que también se puedan unir a sus próximas o a estas investigaciones? ¿Dónde lo podemos como contactar o dónde podríamos como ubicarlo, doctor? Sería a partir de mis contactos. Bueno, este proyecto está registrado como un proyecto de servicio social. Entonces está abierta la puerta a cualquier alumno. Principalmente he echado mano de alumnos de psicología porque son con los que más tengo contacto. Yo sé qué habilidades tienen, pero en general cualquier alumno interesado en estas temáticas puede acudir conmigo. Estoy en el cubículo 56 de la Vicerrectoría de Investigación, si eso sirve como correo referencia. electrónico. Correo electrónico, el correo de La Salle es jaime.echeverria@lasalle.mx. Entonces es mi contacto. Y bueno, estoy a la orden. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Que sea la primera de muchas charlas. Sí, cuando se haga su libro en Parmenia, nos visita otra vez para presentarse. Espero presentar con ustedes. Muy bien. Un gusto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, pues Rodo. Pues bueno, están apareciendo en pantalla todos los medios por los que está publicado, por los que pueden seguir investigaciones como la del doctor Echeverría, como la del doctor Benítez y muchas más. Visiten el canal de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestro canal de Instagram. Los programas están tanto en Spotify como también en La Salle Radio. Entonces están apareciendo en pantalla todos estos medios para que no se pierdan ninguna de nuestras emisiones. Bueno, y ha sido un enorme gusto nuevamente que nos acompañen en otra emisión de Entropía. Muchísimas gracias. Gracias. Suscríbete al canal de YouTube. Dale click a la campanita. Activa las notificaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vicerrectoría de Investigación, Universidad La Salle, México.